Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este último capítulo de Romanos en este largo estudio que estamos haciendo en la Biblia bajo los lentes en el libro de Romanos. Hoy día hemos llegado al final de este libro, de esta carta, de esta carta. Y vamos a encontrar algunas sorpresas en este final porque Pablo no puede despedirse sin dejarnos alguna sorpresa. Además, este va a ser el último video de esta temporada. Después de este video daremos unas 2 semanas de pausa y comenzaremos nuevamente en enero con otros temas, con videos a lo mejor más cortitos, pero eso lo van a ir viendo más adelante. Eh, Así es que vamos al texto. Vamos al texto. Y comenzamos entonces con el versículo 1 de Romanos 16, que en la Reina Valera 1960 dice así: Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Vamos a parar por ahí porque ya aquí hay cosas que, que comentar. Em, ¿Quién es esta Febe? Bueno, no se sabe mucho de ella, de la hermana Febe. Eh, Sin embargo, probablemente es la persona que sirvió de correo, la que llevó la carta a la iglesia de Roma. Porque el versículo 2 dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, esta hermana Febes está siendo recomendada por Pablo para que sea recibida en, en, en la iglesia de Roma y ella seguramente llevaba la carta. Ahora, esta hermana es llamada de diaconisa en la traducción Reina Valera. En el texto griego, ella es llamada de diáconon. Diáconon es una palabra masculina y está usada aquí para describir la labor de Febe, que es una mujer. Ahora, ¿por qué se usa una palabra masculina para describir a Febe? Porque probablemente la palabra diáconon, que significa servidor, siervo, incluso ministro, está siendo usada al parecer en este versículo como un título. Es decir, eh, es probable que cuando Pablo escribe la carta a los romanos, en las iglesias, en las comunidades cristianas, existiese el cargo cuyo título era de diácono, de servidor, de ministro. Los diáconos eran, por ejemplo, los servidores en las cortes. Eh, Así es que vemos a una mujer que efectivamente lleva el título de diácono, de diaconisa, diríamos nosotros, ¿no? Así es que es una mujer que tiene una posición de servicio, pero en las iglesias cristianas el servicio es señal de liderazgo. Acuérdense lo que enseñó Jesús, que el que quiera ser el primero sea siervo de todos. El servicio es señal de liderazgo. Por lo tanto, estamos ante una mujer que es líder en su iglesia, tiene el cargo de diaconisa y es la encargada, la emisaria, la encargada de llevar entonces la carta a la iglesia de Roma. Verso 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. La expresión griega es hipotecaron. Hipetecan. Hipetecan. Es hipotecaron la cabeza, ¿no?
en favor de, de Pablo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles. Y aquí también tenemos una pareja, ¿no? Priscila y Aquila, que, eh, que son misioneros, diríamos nosotros, son propagadores el- del mensaje de Cristo. Entre las iglesias gentiles son personajes muy conocidos, aparecen en otros lugares del Nuevo Testamento. ¿Mm? Saludad también, perdón, antes de pasar a otros saludos, y aquí se nombra una pareja, eh, eh, y, y Priscila, de hecho, es nombrada primero, en un lugar de preeminencia. Ustedes ya adivinan, estoy empezando a hacer un caso. Versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa, a la iglesia que se reunía, ¿no es cierto?, en la casa de Priscila y Aquila. ¿Mm? Y aquí nosotros vemos que la palabra iglesia está siendo usada, Pablo, en el sentido de asamblea, en lo que en hebreo se llama cajal, que es el conjunto de las personas reunidas, una asamblea. ¿Mm? Y no tiene que ver con el edificio, no tiene que ver con una estructura administrativa, tiene que ver con las personas que se reúnen en, eh, en este caso para escuchar la enseñanza de los apóstoles o la enseñanza de las escrituras o para la comunión, ¿no? Para hacer la cena del Señor. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Mm? Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y aquí el gran versículo del capítulo. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces aquí estamos hablando también de dos personas, Andrónico y Junias, que aquí hay mucho que decir. Primero, se los llama mis parientes. En griego, la palabra que se utiliza es syngenes, y syngenes significa primeramente pariente, o sea, de la misma familia, pero en un sentido más amplio puede significar compatriota, ¿m? Alguien de la misma nación. De hecho, en el capítulo 9, en el capítulo 9, verso 3, entonces déjenme ir aquí a Romanos 9, verso 3, Pablo usa la misma palabra en el sentido de compatriota. Bueno, vamos a leer el versículo. El versículo 3 del capítulo 9 de Romanos dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Se está refiriendo a los judíos, a los judíos, que son sus compatriotas, pero él los llama parientes según la carne, claro, porque los judíos son una gran tribu, entonces en ese sentido, en el sentido amplio, son parientes, pero no parientes en el sentido de que uno lo entiende hoy en día, un círculo más estrecho, familia, es un sentido de familia extendido. Entonces es posible que también aquí en, en Romanos 16, verso 7, Pablo esté pensando en compatriotas, pero no es descartable que Andrónico y Junias hayan sido parientes de Pablo, convertidos antes al cristianismo. Eso no es descartable. Pero me quiero detener en el nombre Junias, porque en griego
está escrito Yunian. Ok, pero seamos un poquito eh, más auténticos. En los textos griegos aparece Yunian, pero también se puede leer Yunian, depende cómo lo acentúes. Si lo lees Yunian, entonces estás leyendo un nombre femenino que al castellano se traduce como Junia. Pero si lo lees Yunian, entonces estás leyendo el nombre que se traduce por Junías, por Junias. Entonces la diferencia es entre Junia y Junias. Junias es un nombre, se supone, es un nombre masculino y, y Junia, sin la S final en castellano, es un nombre femenino. Entonces la discusión es, ¿aquí Pablo está hablando de un hombre o de una mujer? Bueno, el nombre femenino, Junia, es un nombre griego muy común, aparece mucho en la literatura griega y en la literatura latina de la época de Pablo. Mientras que la palabra, que el nombre Junias, con ese, que es la versión masculina, no aparece en la literatura ni griega ni latina, o creo que aparece una sola vez, pero es ciertamente muy poco común. Entonces todas las probabilidades indican, y de hecho los eruditos hoy en día así lo estiman, Pablo está hablando de una mujer, y de hecho voy a saltarme aquí a la Nueva Biblia de Jerusalén, donde dice saludad a Andrónico y a Junia. Junia, una mujer, probablemente la esposa de Andrónico. Mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles, está llamando a Junia como una ilustre entre los apóstoles, la está nombrando entre los apóstoles. Pablo está diciendo que hay una mujer que merece el título de apóstol. Eso para que lo vayan anotando en la discusión si deben ser ordenadas o no las mujeres. Así es que la erudición contemporánea indica mayoritariamente de que en este versículo se está hablando de Andrónico, un hombre, y Junia, una mujer, y ambos son muy estimados entre los apóstoles. Dígase de pasada, que la palabra apóstol en realidad quiere decir enviado. Y en realidad los apóstoles son todos aquellos que eran enviados por la iglesia a realizar una misión en algún lugar. Hoy día le damos muchas ínfulas a la palabra apóstol, pero la palabra apóstol significa enviado. Eso es lo que significa. Y las iglesias entonces imponían las manos sobre los apóstoles, sobre los enviados, para darle autoridad y representatividad. Eran representantes de esa iglesia. Okay. Así es que en ese caso vemos una mujer ordenada. Saludad a Amplias. Me imagino que le envía amplios saludos. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente, otro pariente más. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y por favor noten la
preeminencia que tienen las mujeres en este capítulo. Estos son saludos a personas que son importantes en la iglesia, que son conocidas en la iglesia, que son conocidas de Pablo, y Pablo aprecia su trabajo en la iglesia. Y vean cómo hay una cantidad de mujeres que están siendo reconocidas por Pablo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Miren el cariño. Saludar a Asíncrito, a Fregonte, a Hermas, a Patrobas, casi leo a Petrobras, pero sin publicidad también. A Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Es bonito esto, que hayan tantos saludos y tanta confraternización, haciendo sentir que todos forman parte de un solo organismo, de un solo cuerpo, ¿no? Eh, Son iglesias autónomas, son todas iglesias que tienen diferencias entre sí, pero que se reconocen parte de un solo organismo, ¿no? El cuerpo místico de Cristo. Verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Yo prefiero la palabra enseñanza aquí. De la enseñanza que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Nosotros hemos defendido mucho de que Pablo no imagina una iglesia uniforme, y eso es cierto. Pero eso no significa que uno tenga el derecho de por pensar diferente, que tenga el derecho a causar división, a causar problema entre los hermanos. Justamente lo que busca Pablo es una iglesia donde los diferentes puedan convivir armónicamente. Pero aquel que es sectario, aquel que pretende imponer su punto de vista, justamente es aquel que causa división y que causa tropiezo. Y el que desvía de la enseñanza que ha aprendido la iglesia. Y dice, apártense de ello, déjenlos a un lado, no los tomen en cuenta. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Por qué dice a sus propios vientres? Porque lo único que están pensando, lo único que tienen en consideración es su propia honra, que es un sentimiento visceral, la necesidad de honra, la necesidad de reconocimiento. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones los ingenuos. ¿Por qué? Porque están buscando personas que los honren, están buscando discípulos. Y uno no debería ser así. Justamente lo que Pablo, esto es muy consistente con la enseñanza que ha tenido Pablo hasta ahora. Queremos una iglesia donde haya paz, donde podamos ser diferentes, sí, donde nos respetemos en nuestras diferencias, pero que nos respetemos. Y que no andemos buscando la honra personal, que nos honremos unos a otros, que prefiramos, como dice Pablo también en esta propia epístola, que prefiramos la honra del otro a la propia, que prefiramos al otro. Verso 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Fíjense que hay que ser sabio para el bien. Eso significa una actitud consciente, pero también significa una actitud activa. Hay una música de protesta, una canción de protesta de Brasil, que dice: ven, vamos. A ver, que dice: ven, vamos embora.
que esperar no es saber. Ven, vamos, que esperar no es saber. Quien sabe faz ahora, no espera acontecer. Quien sabe, hace la hora, hace el tiempo, no espera que las cosas sucedan. Hay que ser sabios para el bien y hay que tener iniciativa para el bien, porque esperar no es saber. El sabio hace la hora, hace la oportunidad, pero hay que ser ingenuos para el mal. Si ustedes se van a equivocar, que si ustedes, Dios no lo permita, hacen el mal, que sea por ingenuidad, no por acción reflexiva, no por acción premeditada. Verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y aquí podría haberse terminado la epístola, como podría haberse terminado al final del capítulo 15 o al final del capítulo 14. Esta es una carta que tiene muchos finales posibles, y es por eso que algunos dudan de la autenticidad de algunos textos, sobre todo en el capítulo 16. Ahora, yo no voy a entrar en eso, yo voy a considerar canónica la carta como la hemos recibido en nuestras Biblias tradicionales. No voy a discutir de crítica textual en este capítulo, a lo mejor en otra oportunidad lo haga. Pero lo que a mí me interesa es que aquí hay un registro de la interpretación de Génesis 3.15 por parte de Pablo, porque él está aludiendo al protoevangelio de Génesis 3.15. Y vean lo interesante, vean que Pablo dice que es Dios el que va a aplastar la cabeza de Satanás, va a aplastar a Satanás, pero lo va a hacer bajo vuestros pies. Es decir, probablemente Pablo está pensando en que es una acción de Dios en que la iglesia es instrumento. Y por otro lado, esta es un testimonio de interpretación temprana en el cristianismo de Génesis 3.15 como refiriéndose a la destrucción de Satanás, una especie de mini apocalipsis. Y eso es muy interesante, es muy interesante. De hecho, él está identificando en esta alusión a la serpiente con Satanás, cosa que no es así en la tradición judía. En la tradición judía actual, digamos, en la tradición judía de corriente principal. Pero aquí hay un testimonio muy interesante de Pablo sosteniendo esa interpretación. Versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater. Sosípater. Sosípater debe ser algo así como Padre Salvador o algo por el estilo. Mis parientes también. Tenía hartos parientes Pablo. 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y esto es algo que viene a reafirmar algo que les decía yo al comienzo de la carta, los primeros capítulos. Pablo no escribía cartas, Pablo no escribió ninguna carta, Pablo las dictaba. Y Tercio aquí sirvió de secretario, de amanuense. Pablo dictaba la carta y Tercio escribía. Y aquí en el versículo 22 del capítulo 16, Tercio también coloca su testimonio. Yo, Tercio, que escribí la epístola, también les mando saludos. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saludo Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Ok. Fíjense la importancia de la virtud de recibir a los demás, ¿no? De la hospitalidad. De la hospitalidad. Virtud que destacaba en Abraham, ¿no es cierto? Y aquí
hermano Gallo es resaltado por esa virtud. Que la gracia, dice el versículo 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eh, en los mejores manuscritos este versículo no está. No está, de hecho, eh, lo omiten el, el papiro 46, que es de cerca del año 200, o sea, final del siglo segundo, comienzo del siglo tercero. El papiro 61 también, a pesar de que es posterior, también falta. En el códice más importante, en el Aleph, el códice sinaítico, también falta. En el códice alejandrino, que es del siglo V, el sinaítico es del siglo IV. En el Códice Vaticano del siglo IV también falta, es decir, falta en todos los manuscritos importantes. Así es que probablemente ese versículo no es original de la carta. Versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esta oración final es muy, muy interesante. Primero, bueno, en esta edición de las Escrituras esta edición del Nuevo Testamento que tengo aquí, faltan los versículos 26, 25, 26 y 27, porque no todo el mundo está de acuerdo con que sean auténticos estos versículos. Y de hecho están omitidos también en muchos manuscritos importantes. Así es que esta edición no los coloca. Sin embargo, sí coloca esta edición como auténtico el versículo 24 como final de la carta. Sin embargo, la edición de las Sociedades Bíblicas Unidas sí contiene esta doxología final, pero no contiene el versículo 24. Así es que tal vez haga un programa especial para discutir la crítica textual de estos versículos. Pero eso quedará para la próxima temporada. Veamos. Esta doxología es muy interesante porque primero tenemos que ver a quién está dirigida. Está dirigida a Dios, al único y sabio Dios. Es a Él quien está dirigida esta doxología. Pero tiene una autocontradicción. Esto habla del arrebatamiento, de lo arrebatado que era Pablo al hablar. A veces se atropellaba. Porque dice, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora. O sea, el secreto, misterio es un secreto, misterio en griego significa secreto, el secreto ha sido revelado ahora, ha sido manifestado ahora, pero luego dice que también había sido revelado por medio de los profetas. Los profetas son del Antiguo Testamento.
Entonces aquí cae Pablo en una contradicción, pero es parte de su atropellamiento al hablar, creo yo. Lo que quiere decir es que básicamente algo que se había mantenido oculto por mucho tiempo, que es la incorporación de los gentiles a a la iglesia, al pueblo de Dios, eso estaba ocurriendo en la época de Pablo. Y este evangelio entonces dice se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa mancha que aparece ahí? No sé qué sucedió. Ok. Eh, el griego dice a todas las naciones, a toda la gente, a todas las naciones. Pero lo importante es el versículo 27. Pablo está alabando al único y sabio Dios. Pablo está confesando la unicidad de Dios y cuando se refiere a Dios se refiere al Padre. Y en este sentido nos hace pensar en la confesión que hace Pablo, ¿no? Perdón, que hace Juan en boca de Jesús en el Evangelio de Juan, cuando en la oración sacerdotal Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, refiriéndose al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Entonces, como ese probablemente era la gran proclamación cristiana, ¿m? Inicial, el querigma cristiano inicial, que existe un solo Dios y y Jesús es su Mesías. Aquí el versículo nos habla del único y sabio Dios y que a Él sea gloria mediante Jesucristo. Jesucristo es el instrumento. Pablo no tenía una cristología tan elaborada como la que se va a ver en escritos posteriores del Nuevo Testamento, y mucho menos elaborada que aquella que va a ser finalmente canonizada en el concilio de Nicea 3 siglos después. Bien, y ahí se acaba la carta de Romanos. Hemos hecho un largo viaje. Espero que haya sido de provecho para ustedes como fue para mí. Y espero que guardemos en el corazón la gran lección que Pablo quería entregar a la iglesia de Roma, eh, que es una lección muy vigente. Después de sacar todas las discusiones de la predestinación, de la ley, del papel de Jesús y todo lo demás, el mensaje central de la carta es: aprendan a convivir en amor. Ámense los unos a los otros y lleven ese amor a la práctica. Amen al otro, al que es diferente, al que probablemente no les agrada porque tiene costumbres distintas, porque ve el mundo de manera distinta a como lo haces tú. Ama al otro, porque el que ama al otro, al que es distinto, ha cumplido toda la ley. Que ese mensaje de la carta de los romanos que se quede en nuestro corazón y que tengamos todos un lindo sábado y Shabbat Shalom. Nos vemos. Chao, chao.